Hola, Dios te bendiga. Recibe un saludo con mucho cariño. Bienvenido a la Escuela Bíblica de Niños de la Iglesia Casa de Oración Maracay. Hoy te traemos una lección especial para decirle no al Halloween. Elijamos la luz, que consta de 2 lecciones bíblicas. Hoy comenzamos con la lección número 1, titulada Elige recibir la luz. A través de esta hermosa lección bíblica vas a comprender lo que significa luz y oscuridad. También puedes decidir creer que el Señor Jesús es la luz. Vas a desear tener la luz de la vida al Señor Jesucristo. Vas a poder elegir recibir al Señor Jesús como tu Salvador, siendo hecho luz en Él. El versículo a memorizar se encuentra en la Biblia, en el Nuevo Testamento, en el libro del Evangelio del apóstol Juan, capítulo 8, versículo 12, que dice de la siguiente manera: Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. La Biblia, que es la palabra de Dios, habla acerca de la verdadera luz que necesitamos en nuestras vidas. Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Jesús, el Hijo de Dios, les dijo esto a personas que lo rechazaban, no aceptaban sus enseñanzas y tampoco querían acercarse a Él. Les explicó que Él es la luz verdadera, porque la Biblia llama luz a todo lo bueno y recto, y oscuridad o tinieblas a todo lo malo, al pecado. En Jesús no hay tinieblas, no hay pecado. Por eso dice: síganme, porque yo soy la luz verdadera y los voy a iluminar para que vivan una vida sin pecado, y así tendrán la luz de la vida y podrán dejar de vivir en la oscuridad del pecado. Jesús nos invita a creer que Él es la luz verdadera, para que no caminemos en la oscuridad, pecando, haciendo cosas malas contra Dios, desobedeciendo, participando en juegos del diablo, deseando el mal a otros. Si eliges seguir a Jesús, no habrá oscuridad en tu vida, porque Él alumbrará tu camino y podrás ver en qué dirección ir. El que escoge no venir a la luz de Jesús ha escogido permanecer en pecado y no permite a Dios que lo guíe. Vamos a repetir el versículo. Juan 8:12. Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Vamos a decirlo nuevamente. Juan 8:12. Jesús dijo: Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Veamos la siguiente historia bíblica. La conversión de Saulo. Se encuentra en la Biblia en el libro de Hechos, capítulo 9, versículos del 1 al 22. Cuenta la Biblia que hace mucho tiempo atrás hubo un hombre que creía estar haciendo lo que agradaba a Dios. Se llamaba Saulo. Él era muy religioso, respetuoso de las creencias de su nación Israel, educado por los mejores maestros, intentaba cumplir con las leyes de Dios y además estaba convencido de que Jesús no es el Hijo de Dios. Por eso perseguía a los cristianos. Sí, los perseguía a aquellas personas que si creían que Jesús es el Hijo de Dios, los perseguía.
Entraba en sus casas arrastrando a hombres y mujeres y los entregaba a la cárcel. Los mandaba a azotar y hasta aprobaba sus muertes. Saulo no podía ver su error. Hacía muchas cosas malas. Vivía una vida de oscuridad, de pecado. Oscuridad. La Biblia, que es la palabra de Dios, llama luz a todo lo que se refiere al bien, al amor, la bondad, la amabilidad, la paz, la paciencia, los buenos tratos, la generosidad y mucho más. Mientras que a todo lo que se refiere al pecado, las cosas malas que se apartan de lo recto y justo, contrario a lo que Dios quiere, como los vicios, la drogadicción, la corrupción, la mentira, el engaño, la violencia, la pornografía, los dibujos violentos o el terror con héroes que se creen dioses y lanzan hechizos, hacen brujerías y se manejan tremendos poderes misteriosos, monstruos demoníacos y mucho más, lo llama oscuridad o tinieblas. Todos hemos pecado y vivido en oscuridad. La Biblia dice en Romanos 3:23, todos pecaron. Vida de oscuridad. Esa era la vida de Saulo. Por eso un día, con la aprobación de las autoridades religiosas, hizo un largo viaje, aproximadamente unos 270 kilómetros, un largo viaje, desde la ciudad de Jerusalén a la de Damasco para llevar presos a todos los cristianos, fueran hombres o mujeres. Pero, ¿qué sucedió? Que cuando iba por el camino, al llegar cerca de Damasco, de repente lo rodeó un resplandor de la luz del cielo. Una luz resplandeciente. Una luz para alguien que vivía en tinieblas haciendo el mal. Saulo cayó en tierra y escuchó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le contestó: ¿Quién eres, Señor? Y la voz le siguió diciendo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. ¿Cuánto quería Dios a Saulo? A pesar de su pecado, lo fue a buscar en el camino para que saliera de una vida de oscuridad, de pecado. ¡Cuánto amor! El amor de Dios no cambia. Sigue siendo el mismo. Por eso nos llena de sus bondades, las cosas creadas que nos regala cada día, el bello sol, las bellas plantas, los animales, nuestros seres queridos, sus cuidados y provisiones. Nos declara que Dios nos quiere muchísimo. Dios nos quiere mucho. Su amor es eterno, no tiene fin, como dice Dios en Jeremías 31:3. Con amor eterno te he amado. Conocer el amor, la luz, la verdadera luz al Señor Jesús. Eso era lo que le estaba sucediendo a Saulo. Estaba conociendo personalmente a quien perseguía, a quien no reconocía como el Hijo de Dios, a quien había muerto en la cruz para pagar la deuda de su pecado, a quien era la luz del mundo, como el mismo Señor Jesús dijo de sí: Yo soy la luz del mundo. Juan 8:12. El mismo Señor Jesús estaba solucionando sus problemas de oscuridad, de pecado. Sí, la gran solución. Nosotros tenemos la misma solución para nuestra oscuridad, para nuestro pecado: creer en Jesucristo y seguirle. El Señor Jesús vino a traer la luz, dice la Biblia en Lucas 1:79, para dar luz
a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Él vino del cielo, nació en un pesebre, fue niño, creció como nosotros, pero con la gran diferencia de que Él nunca hizo nada malo, nunca hubo tinieblas en Él. Y cuando el tiempo asignado por Dios para morir en la cruz se cumplió, Jesús puso su vida por amor para salvarnos del pecado y su consecuencia, la eterna separación de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Lo dice la Biblia en Romanos 6:23. Y Él murió, fue hecho pecado para que nosotros fuésemos salvados por Él y no andemos más en tinieblas, sino que tengamos la luz de la vida, como lo dice la Biblia en Juan 8:12. Pero luego de morir y ser sepultado, volvió a vivir al tercer día, resucitó, venció a la muerte y a quien tenía el poder sobre ella, a Satanás. El Señor Jesús es un victorioso. Elige la luz. Eso fue lo que hizo Saulo. Eligió al Señor Jesús. Por eso Saulo, en este momento, creyó que el Señor Jesús es la luz del mundo, el Salvador, y arrepintiéndose de sus pecados le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor entonces le contestó: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. ¿Y tú, qué deberías hacer? Si quieres tener la luz del mundo, al Señor Jesús en tu vida, arrepiéntete de tus pecados y cree que Jesús, la luz del mundo, murió en la cruz y es el único que venció a la oscuridad del pecado y la muerte. Y ahora tiene el poder para sacarte de una vida en tinieblas para darte una vida eterna. Juan 12:46 dice la Biblia: yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Te gustaría que esto fuera realidad en tu vida? Si es así, vamos a orar. Cierra tus ojos y dile al Señor así: Dios, creo que Jesús murió en la cruz por mí y resucitó. Me arrepiento de mis pecados. No quiero vivir en tinieblas, en oscuridad. Sí quiero que el Señor Jesús sea mi Salvador y vivir en la luz. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, una gran decisión, una gran elección. Saulo obedeció, se levantó del suelo, pero no podía ver. Los hombres que lo acompañaban lo llevaron a la ciudad de Damasco. Estuvo ciego por 3 días. No comió ni bebió. Mientras tanto, Dios habló con Ananías, un cristiano de la ciudad, para que fuera a donde estaba Saulo. Le coloque las manos sobre sus ojos y así recobre la vista. Ananías, aunque conocía a Saulo y sus intenciones de destruir a los cristianos, obedeció a la orden de Dios. Cuando Ananías entró en la casa donde estaba Saulo, puso sobre él sus manos y le dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y en ese mismo momento le cayeron de los ojos como escamas y Saulo recobró la vista. Luego se levantó, comió para recobrar fuerzas y fue bautizado. Saulo enseguida
se dedicó a compartir con otros el mensaje de la luz, afirmando que Jesús es el Hijo de Dios, que murió por los pecadores y ahora está vivo. Él era testigo de ello, pues lo había visto. Todos los que escuchaban quedaron asombrados. Se preguntaban, ¿no es este el que en Jerusalén perseguía a muerte a los que invocaban el nombre de Jesucristo? La consecuencia de una buena elección. Solo Dios puede hacer cambios reales en tu vida. Él cambia una vida de tinieblas, de pecado, por una nueva, de luz, donde puedes orar, leer la Biblia, aprender cada día más de Él, confesar tus pecados diariamente para que ninguna oscuridad, ningún pecado apague la luz de Jesús que hay ahora en ti. También puedes contarles a otros acerca de Jesús, ayudar, consolar a un compañero y muchas cosas buenas, muchísimas cosas más. La vida de tinieblas pasó. Elige la luz. Elige al Señor Jesús. Elige una nueva vida de luz, como dijo el Señor Jesús en Juan 12:46. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y sabemos bien que la luz es Jesús y la oscuridad es Satanás, el pecado, según nos enseña la Biblia. Jesús dijo de sí: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Ahora veamos las siguientes preguntas de repaso. Pregunta número 1. ¿Qué es la luz? Pregunta número 2. ¿Qué es la oscuridad? Pregunta número 3. ¿Cuál es la solución a una vida de oscuridad, de pecado? Pregunta número 4. ¿Qué versículo aprendimos hoy? Hasta aquí nuestra lección de hoy. Espero hayas aprendido que el Señor Jesús es la luz del mundo. Y si eliges creer en el Señor Jesús, recibiéndolo como tu Salvador, vas a tener la luz de la vida. No te pierdas la lección 2, que será la próxima semana. Dios te bendiga.